Bienvenidos a esta nueva sesión donde estaremos abordando otro modelo pedagógico. En este momento abordaremos el modelo pedagógico asociacionista. Y este modelo pedagógico está basado en una teoría psicológica pedagógica de varios pensadores ingleses de corte empirista, que trataban de explicar todos los fenómenos psíquicos a través de la asociación de las ideas. Bajo este modelo se explicaba que todo lo que el ser humano aprende lo aprende de una manera mejor si relaciona los conceptos. Y de hecho planteaban que el ser humano relaciona ciertas cosas en su memoria y en su pensamiento y en toda su vida mental a partir de esa experiencia que tiene con las cosas y cómo se van vinculando esas experiencias. Dice que para ellos nuestros primeros encuentros con las cosas tienen lugar a partir de los sentidos, y entonces sostenían que toda la complejidad de la vida mental, del aprendizaje, muchas veces está directamente relacionado con impresiones sensoriales, es decir, que los componentes elementales de la conciencia en su vinculación con la experiencia. Entonces, ellos lo que estaban diciéndonos es que el ser humano aprende de una manera más sencilla si logra asociar los elementos que está aprendiendo. Estos fundamentos que plantea el asociacionismo son los que va a tomar más adelante otro tipo de corrientes pedagógicas, como el aprendizaje significativo, que va a decir que es importante partir de la conexión entre lo que el estudiante sabe y lo que el estudiante está aprendiendo. ¿Por qué? Porque el cerebro se le facilita aprender a partir de la asociación. Y por supuesto hay muchos elementos que pueden mencionarse frente a las falencias de la teoría asociacionista en términos de, por ejemplo, las diferencias que son fundamentales entre algunos elementos que no alcanzan a percibirse a partir de esa asociación, o cómo la naturaleza de las ideas y de los conceptos es diferente desde las sensaciones y desde las percepciones, ¿sí? Entonces pueden haber algunos elementos que puedan considerarse que no corresponden, pero que sí hay aspectos que nosotros podemos notar que facilitan el aprendizaje a partir de la asociación. De hecho, existe toda una corriente de la memoria que habla acerca de la mnemotecnia, y es cómo memorizamos de una mejor manera en la medida que asociamos eso que estamos memorizando con cosas que puedan ser fácilmente recordables, ¿sí? Entonces podemos recordar unos conceptos si, por decir cualquier cosa, tomamos sus iniciales, y con eso se nos va a facilitar comprender la estructura de esos conceptos, solo por poner un ejemplo, ¿sí? Y se ha demostrado los beneficios de ese tipo de prácticas en el aprendizaje, ¿sí? Ahora bien, lo que sí es cierto es que en la medida en que el sujeto es capaz de aprender y eso que está aprendiendo tiene una conexión real con su contexto, con su realidad, con su propia experiencia, va a ser mucho más fácil que el sujeto pueda aprender esos conceptos. Es decir, habla de facilitar el aprendizaje a partir de la asociación de los conceptos, ¿sí? A partir de esas correlaciones que se pueden establecer con lo que ese sujeto está viviendo, ¿sí? Con lo que ese sujeto está aprendiendo. Es decir, si quisiéramos
que un sujeto entendiera un concepto y ese sujeto, por ejemplo, es un pescador, lo más fácil sería poner un ejemplo de ese tipo de vivencias que tiene la persona cuando pesca, ¿sí? Y eso va a facilitar que esa persona pueda entender de una manera mucho más sencilla ese concepto de que queremos enseñarle. Y a eso es que se hace referencia a ese modelo asociacionista. Ese modelo también en su desarrollo psicológico implicó la construcción de algunos parámetros, algunas leyes que dan cuenta de esas relaciones. Y entonces, por ejemplo, vamos a mencionar dos de ellos. Y uno de ellos es la ley de la causa y el efecto. Y qué es lo que dice es que la asociación, tras la observación de la existencia de la continuidad de dos sujetos, de dos hechos o dos objetos, de su sucesión en el tiempo y de la reiterada experiencia de esas relaciones entre ambos, predisponen a evocar ese concepto. Es decir, que en la mente se puede asociar un concepto a eso que ese concepto genera, ¿sí? Y entonces, para explicarlo de una manera más sencilla, por ejemplo, el concepto, o más bien no el concepto, la idea de dentista y la idea de dolor tienen una cierta relación entre ambas, ¿cierto? Porque usualmente como consecuencia de la intervención de un dentista pues experimentamos dolor. Entonces se asocia, ¿sí? Y ya lo que hace el sujeto es asociar esa idea de dentista con esa experiencia de dolor. Y entonces es lo que nos está queriendo mostrar esa relación que existe, que asociamos las cosas a partir de esos vínculos que se generan, ¿cierto? De las experiencias, como yo decía, sensoriales, pero también de las experiencias y de la ejemplificación. Y eso es uno de los elementos importantes relacionados con el modelo, la ejemplificación. ¿Cómo es posible aprender de una mejor manera? A partir de los ejemplos, a partir de las comparaciones. Y eso va a facilitar que una persona aprenda, y más si esa comparación pues está asociada directamente a la realidad de ese sujeto que está aprendiendo. Otra de las leyes del asociacionismo es que es la ley de la contigüidad, y es decir que en la asociación aquellas ideas que se han vivido juntas tienden a aparecer juntas. Y un ejemplo sencillo de eso es como para ciertas personas, por ejemplo, una canción le recuerda a una persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se estuvieron compartiendo, mientras se compartía con esa persona, se escuchaba esa canción y entonces hay una relación, ¿sí? Y por supuesto que esto es el elemento más sencillo, ¿no? Porque la idea es que se pueda entender cómo se van formando ideas más complejas a partir de esa contigüidad que existe entre los conceptos, o cómo se establecen relaciones de contigüidad, es decir, ya no como hablábamos antes de causa y efecto, sino elementos que se están dando de manera continua en el tiempo o en el espacio, y eso facilitaría que las personas puedan relacionar y recordar de una mejor manera esos conceptos. Y otra de las leyes del asociacionismo pues tiene que ver con la ley de la semejanza, y esa ley dice que en la asociación nuestra mente tiende a reproducir ideas semejantes, como cuando un retrato lleva de forma natural o espontánea nuestra mente a pensar en ese original, ¿no? Tenemos la foto de alguien y nos lleva a pensar en esa persona. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo la semejanza de esa persona en esa imagen, ¿sí? Y ¿qué quiere decir? Que tratamos de considerar los objetos semejantes que tienen las mismas propiedades y que pueden generar las mismas relaciones de causalidad, ¿cierto? Entonces,
Aquí lo que estamos viendo es que a partir de estas tres leyes o de estas tres conceptos que sustentan ese asociacionismo, podemos darnos cuenta de que hay estrategias didácticas que se relacionan con este modelo pedagógico, y es cómo utilizamos los sentidos como una posibilidad para adquirir algunos conceptos en términos de su comprensión de ellos, cómo comprendemos esos conceptos y cómo esos conceptos entonces llegan a interiorizarse a partir bien sea de la causa y del efecto, o de la cercanía en el tiempo y en el espacio, o bien sea de la semejanza de esos elementos que se parecen. Insisto que un aspecto didáctico muy importante de este modelo pedagógico es la ejemplificación. Es cómo establecemos ejemplos que permitan correlacionarse unos con otros, y ello permita que podamos comprender de una mejor manera un concepto, ¿sí? Si ustedes se fijan, usualmente cuando explicamos un concepto buscamos un ejemplo que dé cuenta de ese concepto, ¿sí? Y muchas veces incluso para definir un concepto utilizamos un ejemplo en vez de estructurar esa descripción de ese concepto. A eso se refiere ese modelo pedagógico que se denomina asociacionista, aquel que permite la relación de ideas y la comprensión de esas ideas en términos de la causa y del efecto, de la contigüidad y también de la semejanza. Entonces, son elementos que son importantes y que nos van a permitir a nosotros comprender de manera muy general los planteamientos que se hacen a partir de este modelo pedagógico. Nos vemos en una siguiente sesión. Dios les bendiga.